La temporada de la NBA 2026 estuvo llena de momentos de falta de respeto. Dijo que se va a follar a toda mi familia. Los Raptors arruinando partidos, jugadas absolutamente pésimas y mucho más. Pero primero, desde Ja Morant peleándose con superestrellas y una pelea de equipo que hizo que los jugadores fueran multados con $2 millones, hasta el odio de un jugador hacia Steph Curry que involucró a Jesús. Por eso tienes a Steph Curry. Él no conoce a Jesús. Y LeBron se metió en una pelea tan loca que casi se pelea con los árbitros, además de muchas más. Hay muchos jugadores de la NBA que se odiaron esta temporada por diferentes razones. Y primero, Jokic no solo odiaba a un jugador, quería destruir a todo un equipo. La verdad, me sorprendió, porque aunque Jokic es uno de los tipos más tranquilos de toda la NBA, la mayoría de las veces cuando le cometen una falta, no se enoja. Todo eso cambió cuando se topó con Lu Dort, un tipo que ya tenía fama de ser uno de los jugadores más sucios de la liga después de chocar contra la rodilla de Wemby y agarrar las partes de otro tipo. Así que cuando Jokic y Dort se enfrentaron justo después de que Jokic regresara de una lesión, En el partido número 86 de su carrera, y Jokic cae al suelo, no le gusta, se le pone en la cara a Dort. Jalen Williams entra y Jokic y Jalen Williams se enfrentan. esa jugada sucia casi provoca una pelea, hizo que Jokic lanzara golpes y sinceramente lo hizo parecer como si quisiera matar a los jugadores de Thunder. Pero aunque los árbitros revisaron todo y luego lo expulsaron, Dort realmente demostró cuánto seguía odiando a Jokic apenas un mes después, cuando estos dos equipos se enfrentaron de nuevo y le dio un codazo directamente en la cara a Jokic. No es de extrañar que los fanáticos tuitearan cosas locas sobre él, incluyendo algunas que sinceramente ni siquiera puedo decir en YouTube, pero el odio de otro jugador hacia Steph Curry involucró a Jesús. Mira, Steph es conocido por ser un hombre de fe que escribe versículos de la Biblia en sus tenis para los partidos y siempre le da gracias al de arriba. Pero tan clara como era la conexión de Steph con Jesús, otro jugador de la NBA empezó a volverse loco e intentó usar eso para exponerlo. De la nada, Jaden Ivey empezó a hacer transmisiones larguísimas en Instagram hablando de religión y más, incluyendo una donde estuvo hablando por más de una hora mientras llamaba al catolicismo una religión falsa. La orina no van a importar en el día del juicio. O sea, no solo eso, incluso criticó a la NBA por promover el mes del orgullo y dijo que la liga estaba invitando a la gente a celebrar la impiedad. Pero no solo los Bulls, por supuesto, lo cortaron de inmediato por conducta perjudicial para el equipo. El mismo día que lo cortaron, volvió a hacer un en vivo y empeoró mucho más las cosas. Por eso tienen a Steph Curry y él ni siquiera se rinde. ¿Y ustedes creen que es cristiano? Ustedes creen que es cristiano porque escribió Filipenses 4:13. Ustedes piensan que es cristiano, pero maldice igual que el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Él es amigo del mundo, no conoce a Jesús. Y oro para que llegue a la verdad, porque todo eso no va a importar en el día del juicio. Todos esos anillos que tiene. Ahora, tratar de exponer a una de las leyendas más humildes y respetadas solo para demostrar algo es una locura. Así que aunque estoy seguro de que detrás de cámaras, Steph estaba molesto porque un desconocido intentó arruinar su reputación, su excompañero en realidad lo defendió diciendo algo aún más loco. Mira, lo mejor que puedes hacer ahora es simplemente ser gay. Lo mejor que puedes hacer es simplemente ser gay. Lo siguiente que sabes, ya sabes, hablo de ser gay porque soy gay. Solo di algo así porque ya estás acabado. Hablaste de Steph Curry. Ahora solo tienes que hacer que se pongan de tu lado para regresar. Muy bien, ahora, honestamente, eso es una locura. Pero el odio que involucró a Trae Young sucedió cuando él se acostó con otro hombre. ¿Qué? Puedo explicarlo. Mira, el odio de Trae hacia Ayo Dosunmu, o como se llame este tipo, en realidad comenzó cuando Trae lo humilló años antes, le anotó 39 puntos, luego metió un tiro importante y dijo, él no puede defenderme. Pero aunque las cosas parecían haberse calmado por un tiempo después de eso, cuando se enfrentaron de nuevo esta temporada, las cosas no solo ya estaban tensas entre ambos equipos. De la nada, las cosas se salieron de control y ambos equipos estuvieron a punto de pelear por algo que pasó fuera de la vista de la cámara principal. Resultó que, mientras Ayo estaba siendo sustituido, Trae estaba tirando mierda y le dio una palmada justo en el trasero, lo que de inmediato lo hizo enojar. Ayo se le puso enfrente a Trae de inmediato. Empezaron a empujarse. Trae le devolvió el empujón. Ayo incluso le agarró el jersey y se vaciaron ambas bancas. Así que después de cosas así, los aficionados que estaban viendo, por supuesto, le llamaron a Trae de muchas formas, incluyendo perra. Y Ayo claramente sentía lo mismo porque después del partido pensó que lo que pasó fue ¡Gay! Supongo que a los muchachos de Chicago no les gusta que les den palmadas en el trasero cuando salen de la cancha. Espero que a ningún hombre le guste eso. No. O sea, definitivamente a mí tampoco me gustaría eso, hermano. De todos modos, algo muy diferente es cómo la rivalidad de Anthony Edwards con Luka Doncic terminó con él faltándole al respeto a un niño pequeño. Ahora, eso suena una locura, pero como estos tipos ya se enfrentaron con la oportunidad de ir a las finales, se tiraron mierda y pelearon durante toda la serie.
Absolutamente nadie se sorprendió de que su rivalidad continuara después de que Luka fuera traspasado a los Lakers y Edwards caminara directamente por la fila de bandejas del calentamiento solo para tirarle mierda antes de un partido. Ahora, las cosas no terminaron ahí, porque después Luka se vengó anotándole 49 puntos. Eso es lo que mantiene a Minnesota en este partido. Luego, Edwards le metió un gran tiro a Luka y lo celebró en su cara. Cuando llegó el fin de semana del juego de estrellas de la temporada, su odio mutuo estaba en su punto más alto. Por eso mismo, cuando un niño pequeño se acercó a Edwards y lo troleó en su evento de firmas pidiéndole que firmara una camiseta de Luka. Me gustas mucho. La verdad no me llevo así con Luka, estoy bromeando. O sea, honestamente, eso es muy gracioso. Pero lo que no fue gracioso fue que equipos enteros causaron un conflicto tan loco esta temporada que les costó millones de dólares a los jugadores. Ahora, suena loco hasta que te das cuenta de que este conflicto empezó entre Jalen Duren y Moussa Diabate, jugadores que se odian desde la preparatoria. Así que no fue sorprendente que las cosas eventualmente explotaran de nuevo cuando ambos llegaron a la NBA, porque cuando Diabate le cometió una falta fuerte a Duren durante un partido, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran feas. Duren recibe la falta y Dios mío, y Moussa está molesto. Moussa está realmente molesto. Nunca he visto a Moussa Diabate así. Pero por más loca que ya estaba la situación, Miles Bridges la empeoró mucho más porque corrió y le lanzó un golpe barato a Durant, y fue entonces cuando Isaiah Stewart vio eso desde la banca y este hombre corrió a la cancha para empezar a lanzar golpes. Ahora, una vez que las cosas finalmente se calmaron después de que expulsaron a los 4 jugadores, aunque algunos aficionados hicieron publicaciones falsas sobre Durant diciendo, me dijo que era malo en Roblox y eso me enojó. Las cosas se pusieron mucho peor para los jugadores cuando todos los que estuvieron muy involucrados fueron suspendidos sin sueldo, lo que en total les costó $2 millones. ¿2 millones? Eso no valió la pena. Pero ni siquiera eso arruinó la carrera de nadie por completo, ni se puso tan intenso como cuando otro jugador intentó matar a una estrella a propósito. Todo se debe a que DeJounte Murray, lamentablemente, ha lidiado con un historial terrible de lesiones durante toda su carrera, desde esguinces de tobillo y un ligamento cruzado anterior roto hasta problemas en los isquiotibiales y la espalda. DeJounte incluso se rompió la mano en su debut con un nuevo equipo y más recientemente, lamentablemente, se rompió el tendón de Aquiles. Así que finalmente, después de todo lo que ha pasado, poco después de que por fin estaba sano y esperando que las cosas se mantuvieran así, estaba jugando de maravilla al principio. Hasta que Bennedict Mathurin claramente no le importó para nada por todo lo que había pasado y casi arruina todo. Si va a tomar media hora, haz que lo paguen. Uy, wow. ¿De qué se trató eso? Dios mío, ¿en qué estaba pensando? No es de extrañar que DeJounte apareciera y de inmediato se le pusiera enfrente al tipo, porque sabía que si caía de la manera equivocada, podría haberse roto el cuello y no solo arruinar su carrera, posiblemente acabar con su vida. Rayos, pero la bronca de Kevin Durant hizo que otra estrella le pusiera un nuevo apodo. Todo eso pasó porque se descubrió la cuenta falsa de Kevin Durant, donde lo atraparon diciendo muchas cosas irrespetuosas sobre entrenadores, rivales e incluso sus propios compañeros de equipo. Pero después de eso, KD estaba en un partido donde el Heat lo obligó a perder el balón, así que él y Tyler Hero empezaron a decirse de todo hasta que alguien dijo algo que claramente hizo enojar mucho a KD. Miami va a traer a Durant y Hero, que siguen discutiendo. Te lo dijimos el año pasado, todavía tiene problemas con Hero. Sí, resultó que se sintió faltado al respeto porque Hero intentó ponerle un nuevo apodo cuando lo llamó Chico de la cuenta falsa. Honestamente, ni siquiera sé por qué KD se enojó, es la verdad. Pero Giannis, el odio entre jugadores solo pasó por culpa de algún clickbait. Quiero agradecer a la organización de los Bucks por firmar a mi hermano malísimo con los Tanazis. Ahora, no estoy hablando de mis miniaturas ni de lo que publican otros canales de la NBA porque mis miniaturas obviamente son reales y las mejores. Así que no tengo idea de por qué no te has suscrito todavía. Estoy tratando de llegar al 1.000.000. Suscríbete ya. De todos modos, aunque salieron reportes de que Giannis podría posiblemente unirse a los Bulls de todos los equipos en un posible intercambio, no solo yo, sino todos los demás fanáticos del básquet pensábamos. Sí. Aparentemente, los mismos Bulls no estaban interesados en una mega estrella como él, aunque de todos modos, no tienen nada para intercambiar por él. Así que las cosas se pusieron raras la próxima vez que Giannis se enfrentó a ellos, porque después de que los Bucks ya habían ganado claramente, Giannis fue irrespetuoso al intentar aumentar aún más la puntuación. ¡Sí! Un pequeño toque especial para coronar su regreso.
Y después de eso, Vucevic inmediatamente se le puso enfrente. Ambos equipos se levantaron listos para pelear, y aunque no se pudo escuchar lo que se dijeron, siguieron hablando después, cuando Giannis dejó claro que no les tiene ningún respeto. ¿Por qué deberíamos dejar que el reloj se acabe y tener respeto y juego limpio? Estamos peleando por nuestras vidas en este momento. Esto es real, esto es en serio. Llevo 13 años en la liga. Si seguimos perdiendo, hermano, probablemente la mitad del equipo no va a estar aquí. No vamos a llegar a los playoffs así. La verdad no me importa. Vucevic usó ese falso y sensacionalista reporte sobre el intercambio solo para hablar aún más basura. Supongo que Giannis estaba enojado por ese reporte de que los Bulls no quisieron adquirirlo en un intercambio, así que... ¿Tuviste la oportunidad de decirle algo o solo te fuiste? Le pregunté por qué hizo eso. Él solo dijo, sí, ustedes no quieren adquirirme en un intercambio. Eso es muy importante para mí. ¿De verdad dijo eso? ¿Estás bromeando? Rayos, pero los problemas por irse a otro equipo obviamente no son tan locos como ciertos rencores que convirtieron el deporte en otra liga. Porque esta siguiente rivalidad encendida convirtió la NBA en la UFC. Pero sinceramente, no me sorprendió cuando vi lo que eventualmente pasó. Porque Thompson es el tipo de jugador que fue suspendido en el pasado por lanzar a sus oponentes al suelo. Y luego, José Alvarado también es alguien que casi se ha peleado con varios jugadores. Así que ahora, con dos jugadores así en la misma cancha, obviamente el caos estaba a punto de desatarse cuando se enfrentaron esta temporada y ambos fueron por un rebote hasta que esto sucedió. Falta de balón suelto, tenemos que pelear. José Alvarado contra Matt Thompson. Thompson acaba de lanzar un derechazo mientras Thompson y Alvarado se enredaron y ahora rápidamente los separan. Sí, y una vez que rodaron por el suelo, lanzaron codazos y parecía que querían noquearse el uno al otro. Todo lo que podía pensar era que deberían estar resolviendo esto en el octágono, en vez de en una cancha de la NBA, pero otro pleito de la NBA se convirtió en una guerra, todo por culpa de los podcasts. Mira, cuando Trae Young tuvo un micrófono enfrente, no tuvo ningún filtro porque lo critican constantemente por no ganar, especialmente Patrick Beverley. Él ha ido a los playoffs 3 veces, yo he ido a los playoffs 9. 9 es más que 3. Él ha estado en la NBA 7 años. Mis primeros 7 años no me perdí los playoffs ni una sola vez. Interesante. Y la conferencia del oeste. Así que después de todo eso, Trae finalmente se hartó y trajo un montón de pruebas. Juegas con grandes jugadores, hermano. Hablas de ganar y aportar a la victoria. LeBron, Giannis, Kawhi Leonard, Paul George, Ant-Man Cat. Y ni siquiera vamos a hablar de cómo celebran las victorias. Ni siquiera juegas en casa y te subes a la mesa de anotadores actuando como si fuera el campeonato. Has podido jugar con todos estos tipos y hablas de impacto y de ganar. ¿Cuál fue tu verdadero impacto en las victorias? Pero te lo prometo, cada vez que estabas en la cancha conmigo, nunca te tuve miedo. Nunca le tuve miedo a Patty Bev, te lo prometo. Y como puedes ver, Patty no me asusta ahora. No, hablar tanta basura mientras se mantiene tranquilo, caray. Eso se sintió aún más irrespetuoso que cualquier cosa que alguien haya dicho. Así que, por supuesto, Pat respondió. Si cualquier otro All-Star hubiera dicho algo, lo habría dejado pasar. Pero tú de todas las personas, no tenías derecho a decir eso. Tú no has hecho nada, así que cuando se trata de críticas, ¿por qué demonios no puedes ser criticado? O sea, ¿qué has hecho para que no puedas ser criticado? La verdad es la verdad, hermano. No ganas. Pero si desquitarse así con él no fuera suficiente, poco después, cuando Trae fue traspasado a uno de los peores equipos, los Wizards, Pat de hecho citó la publicación hablando más mierda y preguntó por qué ningún equipo contendiente lo quería. Es una locura, porque los dos son malos, así que ni siquiera sé por qué eligieron pelearse entre ellos. Pero las cosas se pusieron aún más locas cuando Pat decidió que lo correcto era empezar a pelearse con una leyenda de la NBA. Pat debió de estar aburrido, ya que ningún equipo ya lo quiere por viejo. Y, bueno, decidió decir algo irrespetuoso sobre Dwayne Wade de entre todas las personas. En el caso de D. Wade, cuando se trata de un jugador, ¿verdad? Estás hablando de un jugador que puede anotar, un jugador que puede llegar a la línea de tiros libres, un jugador que puede pasar el balón saliendo del pick and roll. Mucha gente se iba por debajo en los pick and rolls de D. Wade. No voy a mentir, hemos visto a D. Wade ser más decisivo que James Harden. Sí, lo hemos visto. Pero cuando hablas de un mejor jugador, James Harden es un mejor jugador que Dwayne Wade. Dwayne Wade ganó un campeonato y eso no se lo puedes quitar. Pero un campeonato es un logro de equipo. Estoy hablando de premios individuales. ¿Quién es mejor jugador? Y tienes que irte por lo individual. Tienes que elegir a James Harden. Pero espera. Obviamente que él comparara a un pecho frío de playoffs con D. maldito Wade iba a causar problemas. Así que por supuesto Wade sintió que tenía que responder, hermano. Como Pat, pero Pat, él también lo hizo. También es gracioso cuando ves a jugadores que hablan de tu juego como si, ¿qué? Ni siquiera lo experimentaste. Solo experimentaste una parte de mi juego. Pero cuando yo estaba ganando campeonatos, tú ni siquiera estabas cerca. Y una vez que dijo todo eso, honestamente, solo hizo que Pat se enojara más. Así que soltó más estadísticas sobre cómo él era mejor tirador de 3 puntos en su carrera que Wade y tenía un récord de 7 ganados y 3 perdidos contra él.
Hombre, Wade podría tener que salir de su retiro en este punto, especialmente para demostrar por qué demonios estaba odiando a otra estrella de su propio equipo. La ciudad necesita despertar. Ya no está viva. Sabes que cuando estábamos aquí, hermano, estas calles vibraban. Hemos estado aquí los últimos días. Ahora no hay nada de ambiente afuera. Y luego todos tuvieron que irse a casa temprano. Hermano, me voy. Yo también me voy. Pensé que me iba a quedar aquí, me largo de aquí, no hay energía aquí, y esta ciudad merece y necesita a una persona que pueda traer esa energía y apoderarse de esto. No hay nadie está aquí. En cuanto a ese ambiente y esa energía, el cambio de todo, la cultura aquí cambió. Ahora, aunque no estaba mintiendo, irónicamente, justo después de que dijo eso, Bam Adebayo anotó 83 puntos para romper el récord de los hits de puntos en un juego y superar el legendario récord de Kobe. Así que debió sentirse como el mejor jugador en la historia de los Heat y volvió a retar a Wade. Esto podría ayudar. Primero que nada, este hombre de quien hablan no es ningún boss y quiere salir. Tiene 45 años. Métete a la casa. Oh, Dios mío. Oye, Bam tenía que estar sintiéndose muy confiado. Nunca lo había escuchado hablar así. Pero sinceramente, ni siquiera debería sorprenderte. LeBron tuvo unos pleitos muy locos esta temporada. O sea, metiéndoles bandejas a los jugadores y luego señalándolos con el dedo, clavándolas sobre los jugadores y luego gritándoles en la cara, insultando a los aficionados rivales. Bueno, incluso todo eso no fue nada comparado con la ya larga y acalorada rivalidad entre él y Dillon Brooks, que se volvió tan loca esta temporada. LeBron casi se pelea con los árbitros. Sí, y por si vives debajo de una piedra y no sabías por qué se odian, a lo largo de los años, Brooks ha hecho todo lo posible por molestar a LeBron más que por jugar baloncesto realmente. Por ejemplo, Brooks lo llamó viejo y dijo: "Yo provoco a los osos". No me importa que sea viejo, yo provoco a los osos. Lo expulsaron por golpear a LeBron en las partes íntimas. Y te juro que podría seguir hablando de los interminables videos que muestran las cosas que le ha hecho a LeBron para tratar de hacerlo enojar. Así que por supuesto LeBron se vengó anotando sobre Brooks, luego burlándose de él con el gesto de demasiado pequeño y eventualmente venciéndolo y después troleándolo con un mensaje en Instagram. Pero incluso después de todo eso, Brooks no solo fue cambiado a los Suns esta temporada, sino que también le anotó 33 puntos a LeBron mientras se burlaba de él en su cara. Luego hizo una transmisión en vivo y dijo: "Ahora es más fácil tirarle mierda porque ya no es el Bron de Miami". Si esto fuera LeBron de hace 5 años, sería diferente. El Bron de Miami, a ese no le vas a tirar mierda. Tenía más juego, era más ágil, ahora ya está viejo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Después de eso, todos sabían que la próxima vez que estos dos jugaran, las cosas iban a seguir siendo intensas. Y alerta de spoiler, así fue. Brooks no solo clavó el balón cerca de él, luego se burló de su celebración de encogerse de hombros y molestó a LeBron saludándolo sin razón después de un tiro libre. En otro partido, LeBron empujó a Brooks al suelo y Brooks simplemente se levantó y lo miró fijamente como si quisiera matarlo. Luego Brooks fue hacia la canasta, recibió una falta y le lanzó el balón a LeBron, lo que lo enfureció tanto que sus propios compañeros tuvieron que detenerlo. Y otra vez, aquí vamos, Brooks en medio de todo. Y LeBron, vaya, LeBron, está furioso. O sea, realmente está molesto. Será mejor que dejes de empujar a los árbitros. Exactamente. Va a terminar en el vestidor. Tiene que controlarlo. Juatechi. Pero la parte más loca fue el final, porque los Suns regresaron después de estar 20 abajo, y Brooks encestó un triple para tomar la delantera justo sobre LeBron, y en vez de solo celebrar, este hombre lo chocó con el pecho. Pero como de costumbre, LeBron pudo haber tenido la última palabra al llevar a su equipo a la victoria sobre Brooks. Y solo mira estos números. Sé que son viejos, pero vamos. Ya entendiste el punto. LeBron no es alguien con quien Brooks deba volver a hablar jamás. Pero por último, y definitivamente no menos importante, Ja Morant no solo odiaba a otro jugador, su conflicto involucró armas. Las cosas se pusieron tan serias mientras Ja realmente animaba a su equipo desde la banca, y no solo vio a Klay Thompson fallar un triple en un momento clave. El equipo de Ja ganó sin él, así que realmente decidió enfrentarse a un campeón múltiple y llamarlo un inútil. Los mantuvieron en 40% de tiros acertados. No se puede ganar con ese porcentaje. Pero aunque parecía que las cosas se calmaron después de eso, como Klay sabía que Ja ha estado en más problemas fuera de la cancha con armas reales que victorias en playoffs, Klay tenía mucho que decir después del partido. Y hombre, con Ja es un tipo gracioso, siempre tiene mucho que decir. Especialmente para un tipo que rara vez asume la responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Eso es para otro día. ¿Qué tenía que decir Ja en esta ocasión?
Nada realmente profundo ni inteligente. Realmente solo ha estado hablando de más durante mucho tiempo. Y es gracioso hablar de más cuando estás en la banca. Es como la historia de su carrera hasta ahora, simplemente dejándonos con ganas de más, ¿no sabes? Todos queremos verlo allá afuera y que dé lo mejor de sí, pero ha dejado que muchas otras cosas se interpongan en eso. Y necesitamos eso en la NBA. Necesitamos que nuestros mejores jugadores estén ahí afuera. Y cuando eres una estrella, eso conlleva una gran responsabilidad. Odio ver que eso se desperdicie. Ahora, está bien, sabes, no voy a mentir, definitivamente tenía razón, pero decir eso podría hacer que Ja use un arma contra él, o incluso haga cosas como volar a otras estrellas con lanzacohetes o algo así. Así que Klay tiene que tener cuidado, amigo. Daniels jaló a Estefan y lo llevó al suelo. Lo encontraron. Luka está fuera del juego. Adiós. Estos son los árbitros del tiempo. Arruinan la NBA esta temporada. Y primero, una falta no marcada por los árbitros le dio puntos gratis a un equipo. El que sobresale se mete en la pintura. El pase. Otro pase para McKay. Lo tiene. Y todo por esa falta de interferencia no marcada, le dio un triple completamente solo, que básicamente fue un cambio de 5 puntos sin razón alguna. Pero otra mala decisión de un árbitro hizo que LaMelo Ball recibiera una multa de $35,000. Andrew Wigginsville ahora está en su 12º año. Él y ofensiva, $35,000. Melo realmente le hizo una seña obscena al árbitro, todo porque le marcaron una falta ofensiva cuando el defensor claramente se estaba moviendo. Y aunque los aficionados estuvieron de acuerdo en que fue una mala decisión, la NBA aún consideró que hacerle una seña obscena a un árbitro era un gesto indecente y lo multaron con $35,000. Pero LeBron estaba molesto con otros árbitros después de que arruinaron una jugada en la que se lesionó. 16 puntos. James entra para la canasta y aterriza torpemente. LeBron estaba en el suelo gritando de dolor después de que claramente le cometieran una falta justo frente al árbitro, porque aunque Jokic lo golpeó con el hombro, lo que debió darle a LeBron la oportunidad de acercar el marcador a una sola posesión, los árbitros no marcaron nada, le costaron a los Lakers la oportunidad de regresar y dejaron a LeBron muy molesto. Es la misma mierda, marginal. Es la misma mierda. Eso es todo lo que siguen diciendo, que es marginal. Estoy tan malditamente harto de esa palabra. Pero bueno, honestamente, seamos realistas. LeBron siempre está lidiando con polémicas con los árbitros. Nunca pensé que los árbitros arruinarían la oportunidad de un equipo de ganar un partido dejando que Kevin Durant hiciera algo en contra de las reglas de la NBA, porque en tiempo extra, con el marcador empatado, KD intentó hacer trampa. Quedan 4.7 segundos. Gilgeous-Alexander va por la ventaja. ¡Bloqueo! Durant tiene que intentar pedir un tiempo fuera, pero no les queda ninguno. Sí, y todo el equipo de Thunder casi estaba a punto de lanzarse sobre los árbitros, porque sabían que las reglas de la NBA dicen que pedir un tiempo fuera sin tener uno es ilegal, y debió haberle dado a KD una falta técnica, lo que ya sabes, le habría dado a Thunder la oportunidad de tirar tiros libres para ganar. Pero en vez de eso, no se marcó nada y el juego se fue a doble tiempo extra, donde al menos el balón nunca mintió, así que Thunder ganó por un solo punto. Pero algunos otros árbitros arruinaron la NBA, sí, 2 veces en la misma jugada. Solo mantén tus ojos en este hombre con el balón. Durante los últimos 9 segundos casi fue robado por Lavin. Aquí está Miller, arriba y abajo. Espera, ¿me estás diciendo que varios árbitros lo vieron dar 1, 2, 3, 4 pasos sin botar el balón y cargarlo? Luego dar otros 1, 2, 3 pasos sin que marcaran pasos. Me pregunto por qué los aficionados bromeaban sobre que Duke se iba de vacaciones, diciendo que estaba viajando con equipaje de mano. Estos árbitros están ciegos de remate, pero otro árbitro casi hace que un jugador no pueda tener hijos. Dios mío, eso tuvo que doler. Bueno, que un árbitro arruine la rutina de tiros libres de Tyler Hero es una cosa. Arruinaron otro partido cuando Luka Doncic básicamente no hizo nada malo. Sabían que al final de este partido tan cerrado, Luka ya tenía 5 faltas y estaba a solo un error de quedar fuera por faltas cuando... Con 5, con 4, con 3, le cometen falta. Esa es la sexta de Luka. Luka está fuera del juego. Y ellos están fuera. Y no solo su oponente pateó hacia adelante y definitivamente exageró. Si miras de cerca, Luka apenas rozó al hombre. Esa decisión estúpida llevó a los tiros libres más fáciles de la historia y obligó a Luka a salir de la cancha para la última posesión, donde, por supuesto, LeBron falló al perder el balón y así terminó el partido como de costumbre. Afuera, abajo por 2 puntos. LeBron avanza. Oh, se la quitan. Pero algo inusual es cuando los árbitros arruinaron otro partido al permitir que Steph Curry fuera agredido. Encuentra la manera de meterse, va a penetrar y simplemente lo sostiene, solo lo jaló hacia abajo. Y simplemente lo jaló hacia abajo. Los Warriors, si pueden conseguir esto en el iPad lo suficientemente rápido, tienen que ver esto. McDaniels jaló a Steph y lo tiró al suelo. Eso es una falta de McDaniels. Dios mío, cuando vi todo eso, lo único en lo que podía pensar era... ¿Perdón?
porque los árbitros marcaron una falta defensiva a Steph cuando él fue el que terminó azotado de pecho contra el suelo, así que muchos dicen que fue una de las peores decisiones de todos los tiempos. Pero hablando de agresiones, los árbitros cometieron un error aún mayor después de que Draymond Green convirtiera la NBA en la UFC. Hacer algo así no es sorprendente considerando que este hombre es conocido por golpear, patear, pisotear, hacer tropezar y ahorcar a cualquier jugador que se le ponga enfrente. Pero esta temporada, después de que Draymond ya recibió una falta técnica antes en el partido contra los Lakers, se preparan para el descanso del juego de estrellas en la pintura. Vanderbilt es bloqueado, pero recibe falta de Draymond Green. No sé cómo no vamos a decir que esto debería revisarse y que deberían verlo. Estoy tratando de entender cómo es que eso al menos no se revisa. Sí, estoy sorprendido. Incluso los comentaristas no podían creer que golpear a su oponente en la cabeza, luego ponerlo en una llave y arrastrarlo al suelo solo le costara a Draymond una falta común. Todos saben que definitivamente eso fue una falta flagrante que debió haber hecho que lo expulsaran del juego, pero que Draymond tocara demasiado a otro hombre en realidad es lo opuesto a otra ocasión en la que los árbitros arruinaron esta temporada y casi logran que un jugador fuera cancelado. Şengün tratando de sacar la falta. El balón sale de la cancha por él. No lo puede creer. Balón para los Celtics. Le pegó en la cara. Perra. Otro equipo. Adiós. A las regaderas, Şengün se unirá a Ime en el vestidor. Definitivamente le cometieron falta a Şengün, pero llamar a una mujer algo así en pleno 2026 obviamente no está bien, especialmente cuando la gente se dio cuenta de que el partido se jugó en el Día Nacional de la Mujer en el deporte. Así que muchos aficionados no solo lo acusaban de ser sexista, algunas mujeres estaban muy molestas. No sé con quién demonios crees que estás hablando, primo. No soy la perra de nadie. Primo, ¿por qué no te enfocas en ti? ¿Por qué no te enfocas en dejar de ser un pinche blandengue europeo y juegas el maldito juego? Dios mío, pero de una manera completamente diferente, los árbitros arruinaron la NBA esta temporada y de hecho fueron acusados de arreglar partidos. Mira, Nikola Jokic ya estaba molesto con un árbitro que lo vio ser víctima de faltas durante todo el partido y literalmente no le marcó ninguna. Así que en otra jugada donde Jokic le quitó el balón al rival, aunque las repeticiones mostraron claramente que el balón salió del oponente, los árbitros aún así dijeron que fue de Jokic, lo que hizo que un comentarista sintiera que los árbitros estaban arreglando los partidos. Eso claramente salió del rival. Nikola Jokic está en medio de un pequeño altercado ahora mismo. Odio decirlo, pero esto se ha vuelto personal para Ed Malloy. Acusar al árbitro de marcar mal a propósito porque odia a Jokic es una locura. Pero otra vez los árbitros arruinaron la temporada 2 veces en un minuto, crearon uno de los finales más confusos de todo el año y volvieron a hacer que el equipo perdiera. Mira, ten en cuenta que los Cavs estaban perdiendo hacia el final cuando ocurrió el primero de los errores de los árbitros. Defendido por Hardaway, James Harden se pone a trabajar, retrocede y le cometen falta. Y en esa jugada, Harden sacó la pierna ilegalmente, tratando de provocar una falta como siempre lo hace. Escucha, no discutas conmigo. Incluso la propia NBA admitió que Harden sacó la pierna de manera anormal. Esto cambió todo el final del partido porque ahora los Nuggets necesitaban hacer una jugada ganadora, pero después de que no pudieron, eventualmente llevó a que los Cavs tuvieran una oportunidad de ganar cuando ni siquiera se suponía que estuvieran aquí, y los árbitros arruinaron las cosas otra vez. Donovan Mitchell provocó la falta. Con menos de un segundo en el reloj, realmente marcaron una falta, y eso no solo llevó a que Donovan Mitchell encestara 2 tiros libres para tomar la delantera y eventualmente ganar el partido. Todo eso fue porque, al parecer, Murray llegó tarde al lugar, lo cual honestamente pudo no haberse marcado y haber enviado el partido a tiempo extra. Pero este siguiente árbitro cometió un error que fue realmente grave. Involucró a un actor famoso. Williams corta hacia la canasta, pero la jugada no cuenta y eso habría sido la tercera falta para Gilgeous Alexander. Y eso debió haber sido una falta ofensiva. Esa es una jugada perfectamente ejecutada en la pintura. Dios mío, todo porque Jalen Brunson hizo exactamente lo que debía hacer para sacar la falta ofensiva y no le marcaron lo obvio. No fue solo este entrenador de los Knicks, que parecía que quería arrancarle la cabeza al árbitro. Ben Stiller, el súper fanático de los Knicks, fue solo uno de muchos que publicaron sobre lo mala que fue esa jugada que no marcaron en ese partido. Pero cuando una situación similar ocurrió con otra superestrella, les costó $50,000. Por supuesto, fue Luka Doncic otra vez, así que seré breve.
Se le va el balón del pie, la pierde, hay superioridad numérica para los Knicks. 4 contra 1, Dior se la da a Hart, Doncic a pesar del contacto. Y sí, como Luka definitivamente tenía los pies plantados, definitivamente debió haberse marcado una falta ofensiva, pero como no fue así, se le vio frotándose los dedos para señalarle a los árbitros que estaban siendo sobornados. Y aunque ya lo habían multado por esta misma razón en el pasado, eso definitivamente no impidió que la NBA volviera a aceptar su donación, multándolo con $50,000. Pero cuando los árbitros arruinaron otro momento, hizo que un entrenador lo llamara uno de los peores partidos arbitrados de todos los tiempos. Mira, el entrenador de los Rockets ya estaba molesto durante todo el partido porque los árbitros marcaron tantas faltas que ambos equipos juntos tuvieron 59 tiros libres. 59. Rápido, lo vamos a incluir. Y una falta marcada a Thompson. Se enredaron los pies con Hardaway. Él comete la falta. Los Rockets desafiaron de inmediato la decisión, aunque la repetición mostró que el jugador se tropezó con su propia pierna, así que ni siquiera fue falta. No se revirtió, lo que permitió que los Nuggets empataran fácilmente el juego con un tiro libre y luego eventualmente ganaran en tiempo extra. Ahí va ella disparando. Bueno, yo soy mañana. Rodea el rebote y el reloj se va a acabar. Después de ver eso, no culpo al entrenador de los Rockets por lo que dijo después. En general, creo que es uno de los partidos peor arbitrados que he visto en mucho tiempo. 2 de ellos no deberían estar ahí, y el jefe de árbitros está actuando como si estuviera deslumbrado por las estrellas. Así que estás viendo todo tipo de decisiones inconsistentes. ¿Qué le dices a tu equipo cuando un partido se está arbitrando como el de esta noche? Sigan siendo quienes son. No vamos a ajustarnos a árbitros que hacen un trabajo tan malo. Pero escucha, hablando de entrenadores, los árbitros admitieron que se equivocaron con lo que le hicieron a Steve Kerr. Ve a la derecha, Draymond, hasta el final. Buen pase. Échalo para atrás, échalo para atrás, échalo para atrás, Steve. Listo para dispararle, ya se fue. Steve está dominando el mundo ahora mismo. Get him, Steve. You an Englewood, Steve. Y aunque fue gracioso que Snoop Dogg fuera el narrador de este juego y relatara el momento, Kerr estaba furioso porque lo expulsaron por discutir sobre una interferencia obvia que nunca marcaron. Le pegó al tablero de regreso. Así que, como los Warriors terminaron perdiendo solo por 1, o sea, un punto que debieron haber conseguido antes, eso llamó tanto la atención que el jefe de los árbitros admitió que cometieron un error en la jugada, así que Kerr nunca debió haber sido expulsado y ni siquiera debieron haber perdido el partido. Pero bueno, otro error de los árbitros hizo que los aficionados pensaran que ayudaron a crear una historia vergonzosa en la NBA. Trae Young acababa de ser traspasado a los Wizards, ni siquiera había jugado un solo partido o un solo segundo todavía, y por primera vez que se presentó con su nuevo equipo. Tenemos una falta técnica para Trae Young por correr en la cancha y ha sido expulsado. Oh, vaya. Trae Young ni siquiera ha jugado un partido todavía para los Wizards. Resultó que Trae vio a su compañero de equipo ser empujado al suelo una vez sin que marcaran falta. Luego lo empujaron de nuevo unos segundos después, lo que hizo que Trae le gritara tanto a los árbitros que hasta escupió. Sin importar la circunstancia, obviamente no está permitido meterse a la cancha y encararse con un árbitro. Así que, aunque algunos casuales señalaron que los árbitros expulsaran a Trae del juego mientras llevaba ropa normal antes de jugar un solo minuto con su nuevo equipo de los Wizards, fue la primera vez que eso pasó en la historia de la NBA. Los verdaderos basquetbolistas saben que algo así de vergonzoso en realidad ya le había pasado antes a DeMarcus Cousins. Pero probablemente la vez más loca en que los árbitros arruinaron toda esta temporada hizo que este veterano se enojara tanto que intentó exponer a la NBA. Ahora, no estoy hablando de una situación donde otro momento loco de los árbitros esta temporada hizo que los Suns anotaran la canasta ganadora después de que su jugador caminara. Allen consigue un cambio con Doncic saliendo. Grayson en la penetración. La pasa. Pase rápido. O'Neal lanza el tiro. ¡Boom! Rueda, Royce. Agáchate. Los Heat reciben una falta por un jugador al que ni siquiera tocaron. Vimos 4 ángulos diferentes, nunca vimos ningún contacto ahí, pero fue duro. O la falta de marcación de interferencia de canasta a un hombre cuya mano literalmente atravesó el aro. De hecho, es un momento de uno de los juegos más esperados de la temporada, Celtics contra Spurs, que eventualmente llevó a que perdieran el juego, lo que hizo que Stephen A. Smith estuviera más que furioso. Este es un momento muy importante para Jaylen Brown, Televisión Nacional, un juego transmitido a nivel nacional, en el centro del escenario. Y es la primera mitad, y lo vas a expulsar porque dijo algo y luego se dio la vuelta y señaló al árbitro y recuerda, lo empujaron. Fue una mala decisión del árbitro. Él, ¿quién demonios crees que eres? Este tipo lo va a expulsar del juego.
y nos va a privar de ver a Jaylen Brown enfrentarse a los San Antonio Spurs. Esta es la basura que la NBA tiene que solucionar. Debería estar limitado a arbitrar solo los juegos de los Wizards por el resto de la temporada. Ahora está bien. Por mucho que esté de acuerdo, el tío necesita relajarse antes de que le dé un infarto o algo así. Todo empezó por una jugada irrespetuosa que llevó a hablar basura. ¿Ves la intensidad ahí en los ojos de Jokic? A otro jugador haciendo una jugada y actuando como si su defensor fuera un idiota. Míralo burlándose de Jalen Suggs ahí. Y mucho más. Lo tienes. Lo tienes. Todos los demás en esta liga se tropiezan. Se lanzaron golpes. Aquí tienes 20 de las jugadas más irrespetuosas de esta temporada, empezando con un jugador haciendo algo que hizo que los aficionados lo llamaran lo más irrespetuoso que han visto. Ahora el reloj de tiro se agota para DeJounte. ¡Triple! ¡Lo consiguió! Y va a ser una falta técnica. DeJounte realmente dejó atrás a ese pobre hombre, se lució frente a él y luego le gritó en la cara. Pero hablando de partes del cuerpo, la jugada irrespetuosa de LeBron lo hizo meterle el dedo a dos tipos. Rebote de Maxi. Pase largo aquí. Aquí viene LeBron y la va a dejar en la bandeja. Cuidado. Por suerte para ellos, LeBron solo lo señaló y se burló de él después de una bandeja, porque normalmente le falta el respeto a los jugadores con una clavada. Pueden reducir la diferencia a menos de 10. LeBron James, una clavada feroz. Luego gritando en su cara o haciendo una jugada. Más adelante detrás de la defensa y es LeBron James. Luego mirándolos fijamente como si no valieran nada. Irrespetuoso, pero no tan irrespetuoso como Steph Curry burlándose de la defensa de otro hombre. Una ofensa. Mira, fíjate en su defensor. Bloqueador duro en el centro. Rápido paso atrás, Curry lanza un triple. Y después de encestar ese tiro loco, Steph realmente se burló del tipo que estaba defendiendo, como si tuviera una discapacidad mental o algo así. Pero esta temporada también ha habido 3 jugadas con Luka que fueron irrespetuosas. Ahora, irónicamente, la primera ni siquiera vino de una jugada que él hizo, porque con solo una oportunidad más para ganar o perder, después de que su compañero encestó el tiro ganador. Kennard para ganar el juego. Sí. Sí. Luka provocó a los aficionados rivales lanzándoles un beso de despedida, pero en otro partido, los aficionados intentaron trolearlo a él y a LeBron hasta que Luka y LeBron hicieron una jugada. Ustedes... Y sí, llamando basura a Luka, y luego no solo verlo encestar ese tiro, recibir ese tipo de provocación tuvo que doler, pero la jugada más irrespetuosa que involucró a Luka. Esta temporada, Luka tuvo a un oponente diciendo, ¿qué? Porque con Luka pasando recientemente por un divorcio difícil y una batalla por la custodia de sus hijos, aunque eso ya es bastante difícil de sobrellevar, durante una jugada en la que Luka recibió una falta, no solo se acercó al árbitro para decirle algo irrespetuoso que un jugador de los Magic le acababa de decir en otro idioma. Luka lo miró fijamente, luego incluso se le acercó para decirle, te voy a partir la madre, cabrón, no vuelvas a mencionar a mi maldita familia, lo que por supuesto hizo que a ambos les marcaran una técnica, pero como esa fue la 16ª técnica de Luka en la temporada y automáticamente lo suspendieron para el siguiente partido, él reveló lo que pasó durante la jugada irrespetuosa. Dijo que en el tiro libre me va a joder a toda la familia. Y en algún momento, ya sabes, esto es una cancha de baloncesto, y en algún momento simplemente no lo puedo soportar, tengo que defenderme. Ahora, eso es una de las cosas más irrespetuosas que he escuchado de un jugador, pero las jugadas irrespetuosas en las que estuvo involucrado LaMelo hicieron que su oponente viajara en el tiempo. Mira, más de 10 años antes, en 2015, LaMelo estaba burlándose de su compañero de equipo en ese momento. ¿Quién es el que más te exige? Nadie en los entrenamientos puede defenderme, así que realmente no es nada. Podemos poner la cámara sobre él también. Solo pon la cámara sobre él. Ese hombre ahí, ese es el que no puede defenderme. Gírala a la izquierda. Le quito los tobillos todos los días. Uno más. ¿Ves al chico con la sudadera? Él la usa por una razón. Pero viajando al presente, ahora eran oponentes en la NBA y con la oportunidad de ganar el partido, LaMelo tenía a ese hombre defendiéndolo cuando... El tiro letal. Juego terminado. Justo en la cara del tipo. Y sinceramente, tuvo suerte de que solo fuera un tiro así. LaMelo casi siempre estaba a punto de caerse y jugando como en la calle, o haciendo jugadas aún más locas esta temporada. Pero bueno, cosas como esas estarán en otro video pronto, así que suscríbete. Vamos a llegar al 1.000.000 de suscriptores lo antes posible. Oye, necesito otra placa, así que suscríbete. De todos modos, ¿y si te dijera que otro jugador esta temporada le faltó el respeto a la jugada de su propio compañero? Pero él forzó un poco ese buen pase. ¡Cuidado, cuidado!
no pudo definir. EJ del otro lado de la cerca está diciendo que no hagan el gesto de pulgar abajo. Hombre, hasta que le hizo la seña de pulgar abajo a su compañero por fallar eso, porque normalmente él es quien hace la jugada y le falta el respeto a su oponente. Maxi, como si hubiera salido disparado de un cañón. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Wow! Así es como empatas un partido. Tyrese Maxey, así se hace. Señalar y reírse, eso sí que estuvo fuera de lugar. Cuando se trató de otra jugada con Russell Westbrook siendo irrespetuoso, mira, porque Westbrook normalmente es conocido por fallar triple tras triple tras triple, sus oponentes le faltaron al respeto y lo dejaron completamente solo porque pensaron que iba a fallar. Westbrook está solo para el triple. Pero esa vez, de alguna manera la metió, así que no solo siguió burlándose de ellos, especialmente cuando las cámaras hicieron un acercamiento a lo que estaba haciendo, y él lo celebró con un pequeño aleteo durante el resto del partido. Cada jugada hacía que Westbrook faltara al respeto o provocara a cualquiera. Sabes, este es un equipo, Russ. Solías jugar para él también. Siempre necesita un poco más. Siempre necesita un poco más y... Él sigue igual. Hombre, con él diciendo todo eso, me sorprende que nada se haya intensificado porque cualquiera de ellos pudo haberle faltado al respeto a Westbrook fácilmente, como KD lo hizo con Austin Reeves esta temporada. La mirada. Van a marcar eso justo ahí en la carga. Y además, cuando Giannis hizo una jugada más inocente, casi provoca una pelea. Debido a que técnicamente hay una regla no escrita de no aumentar la puntuación al final de los partidos como señal de respeto, a Giannis no le importó en lo más mínimo. Lo termina mientras Giannis anotó 27 y vuelve a la vida. Los Bulls y los Bucks se enfrentan hacia... Oye, escucha, no puedes enojarte. Tenemos algo que mostrar. No puedes enojarte. Tenemos a algunos entrenadores involucrándose. Y después de que todos casi se pelean, o sea, ni siquiera sé cómo tuvieron el valor de intentar provocar a Giannis cuando el tipo está así de fuerte. Y espera, ¿no sabían que recientemente le dio una paliza a alguien solo por intentar robarle a una persona inocente en público? De hecho, eso fue cuando estaba en Picaz, ¿verdad? Entonces, mientras estaba pagando mis compras, había un tipo que estaba a punto de arrebatarle el bolso a una señora. Así que le dije, oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Detente. Así que fui y lo agarré y él como que se volteó y me dio un codazo en el ojo. Pero luego lo sujeté, lo tiré al suelo, tomé el bolso y se lo devolví a la señora. Y luego la señora estuvo a salvo. También pagué sus compras porque estaba en shock y todo eso. Pero de todos modos, Desmond Bane fue aún más irrespetuoso que eso al poner sus partes íntimas sobre los jugadores 2 veces. Este es el segundo robo. Aquí está OG Anunoby adentro. ¡Qué jugada de Blake! Y Bane la lanza contra Anunoby. Pero si lanzar el balón tan fuerte a alguien no fuera lo suficientemente irrespetuoso. Bane no puede encestar contra Johnson lanzándola hacia abajo. Una combinación. Fuera de Bane y Bane lo derribó con fuerza. Sí, la falta no fue mucha, pero eso de ahí es lo que están revisando, seguro. Sí, y empujar al tipo al suelo, luego lanzarle el balón en la cabeza, fue obviamente una falta de respeto, así que Bane fue expulsado del juego. Pero espera un momento, ¿sabías que podrías ganar dinero con mis videos y recibir pagos mensuales solo por apoyar el canal? Ve a mi página de ofertas en Gigastar, haz clic en los enlaces que están en mi descripción o en el comentario principal para saber cómo. Bueno, volvamos al video. Cuando se trata de Draymond Green, obviamente este hombre estuvo involucrado en algunos momentos irrespetuosos esta temporada. El primero involucró a Wemby, porque Draymond al principio evitó que Wemby anotara y empezó a actuar muy arrogante. Pero eso fue un gran error, porque poco después... Está en el aro y el otro queda atrapado debajo. Sacude el aro, falta en la jugada. Somos Tetris. Si alguien te habla de cierta manera, tienes que responder de cierta manera. Así son las cosas. Cuando le gritó en la cara a ese anciano, no respeta a sus mayores, pero no fue el único esta temporada que no respetó a Draymond, porque durante otro partido, los oponentes de Draymond sabían que ese tipo normalmente no puede encestar, aunque esté completamente solo, así que no solo lo dejaron abierto a propósito para un triple, por supuesto que falló, pero después, cuando lo hicieron de nuevo, Draymond encestó el tiro y luego les devolvió la falta de respeto. Y eso ni siquiera es tan irrespetuoso como cuando Draymond humilló a su oponente con un baile. Porque en otro partido, después de una falta dura, Draymond no solo seguía diciéndole a Jaren Jackson que se callara la boca, una vez que el jugador al que Draymond le cometió la falta también falló sus 2 tiros libres. Mira a Draymond. Estás saltando por todos lados. Hermano, bailar después de una jugada es algo que seguramente aprendió de Steph, porque después de todo esto, Steph al final hizo una jugada increíble y luego faltó al respeto a sus oponentes haciendo un pequeño shimmy en el suelo. Pero escucha, cambiamos de tema al momento irrespetuoso de Scottie Barnes que lo llevó a besar a otro hombre. Y la clavada con las 2 manos.
Lee Walters le está dando buenos minutos. Escucha, amigo, si alguien me mirara fijamente, me lanzara un beso y clavara el balón, no, hombre, estaríamos peleando en ese mismo momento. Pero el momento irrespetuoso de Brandon Ingram ocurrió cuando le dio la cima a un hombre. Perdió el control. Walter también, pero logró pasársela a Brandon Ingram. Consiguió una finta y dribló, pero se metió en problemas. Es un gran rebelde. Sí, cuando vi eso, lo único en lo que podía pensar era... Pero darle un golpecito a un hombre en la cabeza definitivamente no fue tan irrespetuoso como cuando Jalen Green hizo que un adulto cayera de sentón. Hunter Cooper se va a quedar, lo va a cambiar. Ya sabes, eso también le da vueltas a la cabeza de todos. Jalen Green con un movimiento que rompe tobillos. Oh, por Dios. Y el señalamiento hacia él, no tenía que hacerle eso a ese tipo. Pero eso definitivamente no fue tan malo como el jugador que le faltó el respeto al 12. No a ese 12. Dos jugadores usaron ese número y el primero fue Ja Morant. Ahora, definitivamente siento que este es un jugador al que le faltaron al respeto porque este hombre simplemente se vino abajo por completo. Y Anthony Edwards pensó lo mismo. Por eso, cuando encestó un gran tiro, dijo que... Edwards se mueve al lado izquierdo, lanza de 3 y la encesta. Trata de hacer que Ja se sienta como si no valiera nada, justo frente a todos. Pero Anthony también hizo que otro jugador número 12 se sintiera inútil esta temporada. Porque una vez los Lakers hicieron una jugada para pasarle el balón a su nuevo número 12, Jake LaRavia. ¿Quién? Encestó el tiro. Anthony se rió. Luego, él y los aficionados estaban confundidos sobre quién demonios era ese tipo. ¡Wow, hermano! Pero sinceramente, Anthony puede respaldar sus provocaciones porque es conocido por faltarle el respeto a los jugadores así, la jugada. Y la definición. El tipo realmente lo clavó sobre él y casi le pone sus partes en la espalda al otro. Pero Kevin Durant no solo le faltaba el respeto a la gente con algunas jugadas. Literalmente les disparó. Porque lo que empezó como una falta dura de Dillon Brooks llevó a que se tiraran basura. Y mientras seguía, las cosas no iban a mejorar para ese troll. No solo Kevin Durant literalmente le dijo, mi peor temporada es mejor que tu mejor. Luego de inmediato lo hizo tropezar mientras hacía una jugada. Más tarde en el juego, Kevin Durant metió otro tiro, hizo un gesto de disparar como celebración y les gritó a todos los aficionados rivales diciendo, lárguense de aquí, hijos de puta. Caray, los aficionados debieron haber aprendido a hacer el gesto de disparar de la celebración de Andre Drummond esta temporada, pero ninguno de esos tipos se vengó de quien los irrespetó, porque cuando Peyton Pritchard hizo esto... Ahí está Brown por fuera. ¡No! Oye, Rich, hazte a un lado y déjame hacer lo mío, ¿verdad? Él simplemente, Dios mío. Peyton Pritchard, detente. Un poco de contacto físico, tengo que ser sincero. Eso no está bien. Sus compañeros en la banca se levantaron y señalaron al tipo de una manera tan loca que llamó la atención de toda la liga. Así que cuando James Harden, ya sabes, un conocido rompetobillos que una y otra vez ha dejado volando a jugadores y que una vez mandó a volar a un jugador de los Celtics, volvió a enfrentarse a Boston, él sabía qué hacer. Buena jugada de Harden, dejó a Pritchard en el suelo. Dios mío, de verdad dejó a Pritchard doblado como una silla y le anotó como si nada. Pero Nikola Jokic, incluso siendo un gigante de más de 2,10 metros, a veces puede ser víctima de la falta de respeto de jugadores mucho más pequeños que él. Pasó 2 veces en el mismo partido. La primera fue cuando SGA intentó provocar una falta. Asegura una habitación KC, va a ser una pantalla ilegal, creo, tiempo fuera. Ahora una falta técnica para Shai Gilgeous-Alexander. Él pensó que Jokic lo empujó. ¿Shai recibe una falta? Eso sí que es nuevo. Pero más tarde en el mismo juego, un jugador intentó lesionar a Jokic. Y los árbitros junto con el centro de repetición van a revisar esto detenidamente. Es justo en la cara de Dort. Jalen Williams entra. ¿Y ves la intensidad ahí en los ojos de Jokic? Sí, y después de eso, la cara loca de Jokic se volvió uno de los memes más grandes de la temporada. El tipo de verdad pensó que se veía rudo haciendo esa cara. Pero después de que otro jugador recibió una falta fuerte, hizo que 2 equipos se faltaran al respeto mutuamente. La maldición de los comentaristas. Y la falta se la van a marcar a Najee. Le pasa hasta a los mejores. ¿Verdad que sí? Sí, tiros libres. Sí, ahora tenemos un pequeño altercado. De ida y vuelta entre estos dos. Están jalando a Najee hacia atrás. Ahora, eso no parecía gran cosa al principio, pero una vez que todos empezaron a hablar basura, Gary Payton literalmente le robó la banda para la cabeza al tipo y le expuso la frente. Espera un minuto, ¿ese es un jugador de la NBA o qué es? Yo habría reaccionado como Speed a esa frente. Pero algo 3 veces más irrespetuoso que eso fue Jason Tatum enfrentando 3 jugadas irrespetuosas en el mismo partido.
porque lo que empezó como un tipo jugando a no dejar que Tatum tocara el balón para hacerlo enojar. Solo un minuto después, Tatum hizo una jugada tonta y falló una bandeja. Luego, su defensor intentó que lo golpeara por detrás y casi empiezan una pelea. Ahora, las cosas se ven intensas. Y en la siguiente posesión, sí, se pusieron más físicos que nunca hasta que el árbitro intervino. Pero por último, y definitivamente no menos importante, otro jugador que solo intentaba faltarle el respeto a la gente esta temporada terminó siendo ridiculizado por equipos enteros. Todo porque Buddy Hield solía estar en los Warriors. Eventualmente, debió sentir que el equipo se rindió con él porque lo cambiaron. Y ahora que está en los Hawks, cuando se enfrentó a su antiguo equipo, las cosas se convirtieron en una paliza. Así que, aunque normalmente es cuando los titulares se quedan en la banca por el resto del partido, el tipo volvió a entrar y se esforzó al máximo para anotarles por puro despecho. Pero no solo seguía fallando, y fallando, y fallando. Al final, simplemente lo dejaron completamente solo, para que por fin anotara, lo cual ni siquiera contó. Y no solo sus propios compañeros estaban riendo de él por esforzarse demasiado. Steph casi lloraba de la risa por lo malo que era ese tipo. Los jugadores de la NBA se pusieron irrespetuosos esta temporada de muchas maneras diferentes. Y Bane la lanza, aún abierto. Se lanzaron golpes. Dijo que se cogería a toda mi familia. Como cuando Draymond le faltó el respeto a un fan inocente y anciano. Pero ahora con 4. Un momento de falta de respeto les costó a los jugadores $150,000. Incluso hubo un momento tan irrespetuoso que lo convirtieron en una caricatura y mucho más. Pero primero, lo que hizo un jugador hizo que los fanáticos lo llamaran lo más irrespetuoso que hayan visto. Ahora, el reloj de tiro está a punto de acabarse para DeJounte. ¡Qué bochi! La tiene y va a ser una falta técnica. Dios mío, DeJounte realmente dejó parado a ese pobre hombre, se lució frente a él y luego le gritó en la cara. Bueno, eso no fue tan irrespetuoso como lo que hizo Giannis, que casi provoca una pelea. Porque aunque hay una regla no escrita de no aumentar la ventaja al final de los partidos como señal de respeto, a Giannis no le importó en lo más mínimo. El rebote lo termina mientras Giannis anotó 27 y está regresando. 2 más. Derriba a los Bulls y me bloquea en su regreso. No puedes enojarte. Hay algunos empujones. No puedes enojarte. Tenemos a algunos entrenadores involucrándose. ¿Estamos en el 11º lugar del este o en el 12º? 11º. Estamos luchando por nuestras vidas en este momento. Esto es en serio. Llevo 13 años en la liga. Si seguimos perdiendo, hermano, probablemente la mitad del equipo no va a estar aquí. La verdad, no me importa. Pero Giannis no le está dando importancia. Los aficionados crearon un momento aún más irrespetuoso después de que un compañero de equipo hiciera historia en la NBA de manera vergonzosa. Porque después, cuando quedaban solo 2 minutos en tiempo extra y los Rockets estaban arriba por 10, ESPN literalmente mostró un gráfico diciendo que había un 99.7% de probabilidad de que ganaran. Los Wolves no solo anotaron canasta tras canasta tras canasta, sin permitir otro punto. Una vez que Durant fue sancionado con falta, de alguna manera falló ambos tiros libres ante Cho. Esto terminó permitiendo la mayor remontada en tiempo extra en la historia de la NBA, así que, por supuesto, los aficionados se pusieron irrespetuosos. Dios mío, pero puedo imaginarme a los aficionados faltándole el respeto a los jugadores así. Nunca pensé que vería a Desmond Bane ser aún más irrespetuoso que eso, al poner sus bolas sobre los jugadores 2 veces. Es su segundo robo. Aquí está OG y Anunoby adentro. ¡Qué jugada de Blake! Y Bane la lanza contra Anunoby. Y si lanzarle la pelota tan fuerte a alguien no fuera lo suficientemente irrespetuoso. Bane no puede encestar contra Johnson al intentar clavarla. Se cae. Se burló de Bane y Bane lo tiró al suelo con fuerza. Sí, la falta no fue tan grave, pero eso de ahí es lo que están revisando, seguro. Sí, y empujar al tipo al suelo, luego azotarle el balón en la cabeza, fue obviamente una falta de respeto, así que Bing fue expulsado del juego. Pero ¿fue eso tan irrespetuoso como otro momento que les costó a los jugadores más de $150,000? Pero espera un momento. Hablando de dinero, antes de llegar a eso, ¿sabías que podrías ganar dinero con mis videos y recibir pagos mensuales solo por apoyar el canal? Ve a mi página de ofertas en Gigastar, o haz clic en los enlaces que están en mi descripción o en el comentario fijado para saber cómo. De todos modos, volvamos al momento irrespetuoso que les costó a los jugadores $150,000. Eso pasó cuando los jugadores empezaron a empujarse entre ellos, lo que rápidamente se volvió más intenso. Jalen Williams está discutiendo. Champagne empujó a AJ Mitchell y Brook jugó sucio. Se lanzaron golpes. Y todo porque la pelea entre ambos equipos se salió tanto de control que literalmente rompió una cámara de la NBA. Alejen a estos dos tipos el uno del otro.
AJ Mitchell literalmente cae sobre la cámara de los Wizards. Los 5 jugadores principales que faltaron al respeto recibirán una multa total de más de $150,000. Pero una cosa es el dinero. Nunca pensé que otro momento irrespetuoso de la NBA se convertiría en una caricatura. Todo porque Zion acababa de hablar sobre sus dificultades con las críticas sobre muchas cosas, incluyendo su peso. Lo primero irrespetuoso que sucedió vino de Stephen A. Smith. Hay personas que son alcohólicas, hay personas que son adictas a las drogas y cosas así. ¿Cuál era el problema de Zion? Comida. Adicto a la comida. Todos en Nueva Orleans que cocinaban sabían de Zion Williamson y él los conocía a ellos, porque ese hermano comía mucho. Está bien. Pero bueno, después de eso, no solo Zion jugó en un partido donde después LeBron incluso le dijo que se olvidara de toda esa mierda sobre Stephen A. Parece que como LeBron ya se enfrentó a Stephen A. por ser irrespetuoso con su propio hijo y odia a ese tipo. El equipo de Zion también terminó faltándole al respeto a Stephen A. al publicar sus peores jugadas deportivas y mostrar que solo promedió 1 punto por partido cuando jugaba. Así que ahora estaba enojado y arremetió contra toda la organización. Vale aproximadamente $3,550 millones en este momento. Eso lo coloca en el puesto 29 de 30 equipos en la NBA. El único equipo que vale menos que ustedes, al menos según la revista Forbes, son los Memphis Grizzlies, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Ahora vamos a lo que hacen en la cancha de baloncesto. Este es su 24º año en la NBA. Antes eran los Hornets. Ahora son los Pelicans. Esos son 2 apodos. Esas son las mismas victorias en series de playoffs que tienes en tu carrera en la NBA 2 en 24 años. Rayos. Y sabes, aunque tenía razón, toda la falta de respeto hacia Zion por ser gordito terminó cuando un fan convirtió la situación en una caricatura. Admítelo, Zion, te comes mesas y personas enteras. Shamaha la boa. Ni siquiera las que están cubiertas de salsa. Cállate. Con biscuit salado. Cállate. ¿Mencioné que hay Skittles en la salsa? Tenía razón. Hay una mesa ahí dentro. Y Puff Daddy, ¿qué haces aquí? ¿Escondiéndote? Toma eso, toma eso. Bueno, supongo que ahí es donde ha estado Didi, pero lo de Draymond sí ha provocado varios momentos de falta de respeto esta temporada. El primero involucró a Wemby, ya que, bueno, Draymond primero evitó que Wemby anotara y empezó a actuar muy arrogante, pero eso fue un gran error, porque no mucho después. El Nintendo defensivo ganó el álbum con los campeones. Si alguien te habla de cierta manera, tienes que responder de cierta manera también. Así son las cosas. Mientras Wemby le gritaba en la cara a ese anciano, no respeta a sus mayores. Pero otra vez, Draymond fue irrespetuoso, se burló de toda una organización y de sus aficionados. ¿2 veces? Mira, definitivamente supe que Draymond quería ser irrespetuoso esta temporada después de verlo enfrentarse a un aficionado que, al parecer, seguía llamándolo Angel Reese. Un aficionado de cabello canoso también lo estaba insultando, lo que hizo que Draymond dijera: cirujanos. Pero eso fueron 4 faltas y 8.50. Así que ahora, ya estando molesto con los aficionados, durante otro partido cuando los fans de los Hawks estaban coreando, Draymond apesta. Al principio mencionó la historia de su equipo. ¿Qué carajos es eso? Les doy uno de los míos. Les doy uno de los míos. Y si todo eso no fuera lo suficientemente irrespetuoso, decidió ir tras los aficionados. Ir a estas arenas que no tienen grandes bases de aficionados, por así decirlo, y como que crean es esta nueva cosa que crean, estas como secciones estudiantiles. Normalmente se sientan bastante arriba, así que la sección de estudiantes estuvo hablándome un rato. Pero bueno, faltar al respeto a los aficionados es una cosa. Jalen Brunson recibió faltas de respeto por sus propios compañeros de equipo. Mira, los jugadores de los Knicks son conocidos por molestarlo, como sus compañeros de equipo dándole palmadas en las nalgas o metiéndole el pulgar en el trasero. ¿Ves? Ya te la apliqué. Pero esta temporada, otro compañero lo faltó al respeto con un pellizco en el pezón. Mano, Brunson parecía que quería golpear al tipo, pero otro jugador esta temporada le faltó al respeto a su antiguo equipo con una tiradera. Porque después de que los Sixers intercambiaron a Salón de Uñas Salamboy, o sea Jared McCain, él estaba transmitiendo en vivo con Plaqueboy Max y crearon esto. De verdad rapeó, más vale que no nos crucemos con Philly, porque si lo hacemos, las cosas se van a poner feas. No puedo creer que me hayan dejado ir. Está bien, les voy a mostrar de qué estoy hecho. Y el tipo no estaba mintiendo, mientras le faltaba el respeto al equipo, porque en su primer juego contra ellos, metió triples seguidos mientras celebraba y les tiraba mierda todo el tiempo. McCain, una pequeña pared con Williams. McCain, desde la esquina para 3. Apretones de mano especiales para este tipo antes del juego. McCain. Triples consecutivos. Pero espera,
Pasemos a ese momento irrespetuoso de Scottie Barnes que lo llevó a besar a otro hombre. Y la clavada con las dos manos. Big Wolf le ha dado buenos minutos. Hermano, alguien me miró fijamente, me lanzó un beso y clavó el balón. Ni de broma, estaríamos peleando en ese mismo instante. Pero otro momento irrespetuoso le dio a una leyenda de la NBA un nuevo apodo. Porque una vez que se expuso la cuenta falsa y secreta de Kevin Durant, donde lo atraparon diciendo muchas cosas irrespetuosas sobre entrenadores, oponentes e incluso sus propios compañeros de equipo. Después de eso, KD estaba en un partido donde el Heat lo obligó a perder el balón. Así que él y Tyler Hero empezaron a decirse cosas de inmediato, hasta que alguien dijo algo que claramente enfureció a KD. Sin embargo, hay un cambio. Miami va a hacer un cambio, pero siguen hablando. Durant y Hero. Resultó que se sintió irrespetado porque Hero le dio un nuevo apodo cuando lo llamó niño de la cuenta falsa. Ahora, eso es gracioso, pero lo que hizo LaMelo Ball esta temporada hizo que le faltara el respeto a un empleado de la NBA, y no fue cuando le robó el balón al tirador de los Celtics durante el calentamiento para tirar en su aro, ni cuando le lanzó el balón a la cabeza de Brunson. Veo que alguien está desmarcado. Intenta agarrarla con la mano izquierda tras el dribleo. Oh, wow. Ya que técnicamente ambos también son empleados de la NBA, me refiero a la vez que el equipo de redes sociales de los Hornets les pidió a los jugadores que adivinaran cuántos tréboles había en este vaso. Vamos, 70, 450. No voy a mentir, lo siento. Te quiero mucho, pero yo digo 2. 0. No, es 0. No! It's 0. Hermano, ya sé que LaMelo le hizo recoger todos esos, pero el momento irrespetuoso de Brandon Ingram ocurrió cuando lo humilló por completo. Perdió el control, Walter también, pero logró pasársela a Brandon Ingram. Consiguió un drible rítmico y encestó un triple. Es una gran jugada. Cuando vi eso, lo único en lo que podía pensar era... Pero incluso eso no es tan irrespetuoso como cuando otro jugador humilló a su oponente con un baile. Espera, ¿Draymond volvió otra vez? No lo puedo creer, hermano. Porque después de una falta dura, Draymond no solo seguía diciéndole a Jaren Jackson que se callara la boca. Una vez que el jugador al que Draymond le cometió la falta, también falló ambos tiros libres. Y los tiros libres de este tipo. Mira a Draymond. Está brincando por ahí. Hermano, pero faltarle el respeto a ese tipo con un baile no fue nada comparado con un jugador faltándole tanto el respeto a un árbitro. Casi lo cancelan por eso. Sengun tratando de hacer que el balón salga fuera tocando al otro. No lo puede creer. Balón para los Celtics. Yo te ayudo con esta. Eres un imbécil. Otro equipo en el aire. Goodbye. Y esa falta no marcada no solo hizo que Sengun llamara al árbitro y luego lo expulsaran, eso ni siquiera fue lo peor, porque la gente se dio cuenta de que, irónicamente, el partido se jugó en el Día Nacional de las Mujeres en el deporte, así que muchos aficionados no solo intentaban cancelarlo diciendo que era sexista, algunas chicas estaban más que enojadas. No sé con quién diablos crees que estás hablando, primo. No soy la perra de nadie, primo. ¿Por qué no te enfocas en ti? ¿Por qué no te enfocas en dejar de ser un blandito europeo y juegas el maldito juego? Pero aunque ella claramente estaba enojada, otros jugadores se rieron cuando Jalen Green hizo que un hombre adulto cayera de culo. ¿Hunter se va a quedar con Cooper o se atreven a cambiarlo? ¿Sabes? Eso también le da vueltas a la cabeza de todos. Jalen Green con un movimiento que rompe tobillos. Y le señala, no tenía que hacerlo ver tan mal. Definitivamente eso no fue tan malo como el jugador que le faltó el respeto a 12. No ese 12. Dos jugadores usaron ese número, y el primero fue Ja Morant. Ahora, Ja es sinceramente un jugador al que me dan ganas de faltarle al respeto porque, o sea, este tipo simplemente se vino abajo por completo. Y Anthony Edwards pensó lo mismo, por eso metió un gran tiro y dijo que... Edwards tira de 3 desde el lado izquierdo y la clava. Oye, hazlo ahora, oye, hazlo. ¡Wow! Ese tipo realmente intentó hacer que Ja se sintiera como si no valiera nada justo frente a todos, pero Anthony también hizo que otro jugador número 12 se sintiera inútil. Porque una vez que los Lakers hicieron una jugada, pasándole el balón a su nuevo número 12, Jake LaRavia. ¿Quién? Bueno, encestó el tiro. Anthony se rió. Luego, él y los aficionados se dieron cuenta de que ni siquiera sabían quién era. Pero otras personas fueron aún más irrespetuosas después de que un jugador le faltó el respeto a una leyenda de la NBA que falleció. Mira, cuando Bam Adebayo estuvo a punto de superar la icónica marca de 81 puntos de Kobe, todo fue porque su equipo seguía cometiendo faltas al final mientras iban ganando por mucho, y todos podían ver que Bam simplemente estaba esforzándose al máximo. No solo rompió el récord, lo que molestó a toda la arena de los Lakers cuando se enteraron. Bam Adebayo ha anotado 83 puntos.
También molestó a algunos jugadores actuales y exjugadores de la NBA. Estoy un poco molesto de que haya superado a Kobe. Es uno de mis jugadores favoritos, sin duda. Ya no menciones los 80. Estuviste mal por mencionarlo. Los 80. No lo menciones. Eso fue un partido de temporada regular contra un equipo que estaba perdiendo a propósito. Bam, no necesitas hablar de eso. Todos lo vimos. Déjanos hablar de eso. Yo estoy de traje. Yo sí puedo hablar de eso. Ya no lo menciones, Bam, porque ahora se ve raro. Estás a punto de hacer que ya no me gusten los 83. Lo digo en serio. Pero sinceramente, nada de lo que dijeron fue tan irrespetuoso como lo que vino de los aficionados, que sintieron que Bam superar a Kobe ya era una falta de respeto. Lo llamaron un inútil, un acumulador de estadísticas y dijeron que era una broma y un arrogante de mierda. Publicaron un montón de memes locos sobre él. Luego, algunos decían cosas tan irrespetuosas que ni siquiera puedo repetirlas en YouTube. Pero lo que hizo Bam durante todo eso, irónicamente, llevó a otro momento esta temporada donde un comentarista le faltó al respeto a Víctor Wembanyama, porque aunque Wemby sin duda ya es mejor que Bam, antes de su enfrentamiento, un comentarista tuvo la audacia de decir ¿qué? El mejor de la NBA, pero por muy bueno que sea Wemby, nunca ha anotado 83 puntos en un partido. Déjame limpiarte esa baba de la barbilla, hermano. Pero, ¿y si te dijera que otro momento irrespetuoso de esta temporada vino de uno de los momentos más orgullosos en la carrera de un jugador? Eso es simplemente porque así debería haber sido después de que el novato Sean Padula anotara sus primeros puntos en la NBA, pero después del partido, cuando sus compañeros querían el balón del juego para él, ya que un jugador de los Wolves intentó faltarle al respeto llevándose el balón. Las cosas se pusieron tensas. Y John Collins, que es el conejito Energizer, ni siquiera está ahí uniformado. Y tenemos un pequeño altercado. Mi novato anotó su primer punto en la NBA. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso solo pasa una vez, así que intenta ser un buen compañero y conseguir el balón del partido. Seamos honestos, es una locura que hombres adultos peleen por cualquier balón. Pero hablando de balones, otro jugador casi le faltó el respeto a alguien que enfrentó una enfermedad mortal. Este es Nikola Topic, un joven jugador del Thunder que se perdió el inicio de la temporada después de ser diagnosticado con algo terrible. Quiero dar una actualización sobre la salud de Nikola Topic. Se sometió a un procedimiento testicular al inicio del campo de entrenamiento. El procedimiento fue necesario para hacer una biopsia. Y los resultados de la biopsia ya regresaron y él está enfrentando un caso de cáncer testicular. Pero después de una cirugía exitosa y resultados de pruebas que revelaron que, afortunadamente, estaba libre de cáncer, en apenas el segundo partido de la NBA de Nikola, accidentalmente cometió una falta sobre Dennis Schroeder, quien inmediatamente se le puso enfrente y le faltó al respeto. Ellos penetran, te ves obligado a ayudar y ahora alguien consigue un tiro completamente abierto. Ahora Schroeder se le pone en la cara a Topic. Hasta que Schroeder se dio cuenta de quién fue el que le cometió la falta y decidió no llevar las cosas más lejos porque sabía todo lo que Nikola había pasado. Por sorprendente que fuera todo eso, no me sorprendió escuchar que Russell Westbrook fue irrespetuoso mientras se desquitaba con los reporteros. Ahora, en parte no lo culpo, porque Russ está teniendo una de sus mejores temporadas en uno de los peores equipos de la NBA, y después de otra derrota difícil, un reportero hizo una pregunta que Westbrook consideró irrespetuosa, así que explotó. ¿Qué se puede lograr en estos últimos 19 juegos? Ya sabes, salir a competir, y eso es todo lo que puedes hacer. Pero ustedes, ¿qué piensan? Porque siempre tienen muchas respuestas, y siempre están hablando. Oh, es muy interesante. Ustedes tienen muchas opiniones sobre cómo hacemos las cosas. ¿Qué tienes tú? Tú, sí, haces muchas afirmaciones y declaraciones generales sin tener contexto. Así que estás en nuestra sesión de video. Estás en algún lugar del edificio y de hecho, ¿me conoces? No me conoces. Pero haces muchos comentarios como si sí me conocieras. No estoy en tu sesión de video, pero ustedes tienen el peor récord en la NBA. Genial. Ustedes están como entre los 3 peores en ofensiva y defensiva durante todo el año. Perfecto. Entonces, creo que eso es justo. ¿Qué es justo? Es justo señalar eso. Su trabajo es hablar sobre el juego, sobre lo que está pasando en el juego, no andar provocando un montón de cosas que no son ciertas. No quiero decir groserías aquí porque no quiero que me multen, pero no anden provocando cosas que no son precisas. Y ese hombre habló durante más de 6 minutos, criticando a casi todos los reporteros de la sala. Pero no hubo un solo jugador que le faltara más el respeto a la gente esta temporada que Dillon Brooks. Ya sea intentando quitarle el balón a un jugador que se quejaba y diciéndole «cállate perra», o insultando a DeMar DeRozan y casi peleándose con él. No una, ni dos, sino 3 veces diferentes.
Brooks siempre está faltando al respeto a los jugadores, como cuando cometió intencionalmente una violación de carril para hacer que Sheamus fallara un tiro libre. Y luego, cuando se trató de su papá LeBron, Brooks no solo clavó el balón cerca de él para burlarse de su celebración de encogerse de hombros y trolear a LeBron saludándolo después de un tiro libre. En otro partido, Brooks enfureció tanto a LeBron que casi se pelea con los árbitros mientras discutía sobre la situación, y parecía que quería pelear con Brooks él mismo cuando el tipo encestó y lo chocó con el pecho. Pero hablando de LeBron, él y varios otros jugadores de los Lakers protagonizaron 7 de los momentos más irrespetuosos de toda la temporada. Ni siquiera estoy contando cuando Jackson Hayes fue suspendido por empujar a una mascota que derribó a una porrista inocente, o las veces que Austin Reeves encestó durante el calentamiento y le hizo una seña obscena a Luka, y cuando le faltó al respeto en televisión en vivo. Actuación dominante en triples esta noche, yo lo creo, Luka. Él no es una buena persona. Pero sí te vi celebrar varias veces con Luka. Todo es para la tele, en realidad no me cae bien. Eso no fue nada comparado con cuando LeBron y Luka se pusieron irrespetuosos, y la primera vez LeBron humilló a 2 jugadores al mismo tiempo. Rebote de Maxi, pase largo, aquí está LeBron, no aterriza y encesta. Por suerte para ellos, LeBron solo se burló de ellos después de una bandeja, porque en el segundo y el tercer momento, LeBron le faltó al respeto a varios jugadores con una clavada. Pueden reducirlo a un solo dígito. LeBron James, una clavada feroz. Y después de posterizar a ese hombre y gritarle en la cara, LeBron hizo algo similar con otro jugador. No pudo atraparla. Adelante, detrás de la defensa. Ahí está James. LeBron. Y otro póster más para la colección. Incluso hacerle una clavada en la cara y mirarlo fijamente no fue tan irrespetuoso como los momentos que involucraron a Luka, y el cuarto momento ocurrió cuando su entrenador fue irrespetuoso. ¿Qué carajos está pasando con Luka y JJ? JJ, le agarras la mano como si fuera un niño chiquito, vas a arrastrarlo a la banca, o sea, caray, debió haber hecho algo muy malo para que te enojaras así, hermano. ¿Por qué le pones las manos encima? No sé tú, pero yo no pondría mis manos sobre otro hombre adulto así, no voy a mentir. Y luego mira, a Luka claramente no le gustó lo que dijo, así que cuando JJ se prepara para irse, mira lo que hace Luka. Luka se está preparando para levantarse, llama a Bando, Bando juega defensa, va a fingir que está aplaudiendo. Bando, sabes que no lo vas a aplaudir por nada, hermano, pero esa es una gran defensa, ese sí es un gran compañero de equipo. Eso solo tuvo que ser amor duro, a diferencia del quinto momento, donde Luka le hizo señas con los dedos a su oponente. Porque después de que un jugador de los Bulls le estuvo hablando basura todo el partido, Luka anotó y hizo un gesto con los dedos para decirle al tipo que dejara de hablar y cerrara la boca. Pero el sexto momento de los Lakers mostró a Luka faltándole al respeto a casi 20,000 personas, porque esa es la cantidad de aficionados que abucheaban a Luka y le decían cosas mientras él destruía a los Rockets. Así que siguió encendido y gritándole a la multitud diciendo: "Coman mierda, yo hago esto". Se puso tan intenso que LeBron publicó fotos de los aficionados haciéndole señas obscenas después del partido. Pero la verdad, seamos sinceros, el séptimo y último momento irrespetuoso no es algo para reírse, es sobre Luka, que recientemente está pasando por un divorcio difícil y una batalla por la custodia de sus hijos, aunque eso ya es bastante difícil de sobrellevar. Durante todo eso, en un partido donde Luka recibió una falta, no solo se acercó al árbitro para decirle algo irrespetuoso que un jugador de los Magic le dijo en otro idioma. Luka lo miró fijamente, luego incluso se le acercó y le dijo: "Te voy a partir la madre, hijo de puta, no vuelvas a mencionar a mi maldita familia". Eso hizo que a ambos les marcaran una falta técnica, y como esa fue la 16ª falta técnica de Luka en la temporada, lo que significaba que automáticamente quedaba suspendido para el siguiente partido, intentó apelar revelando por qué estaba tan molesto. Él dijo en el tiro libre que se va a coger a toda mi familia y en algún momento, ya sabes, esto es una cancha de baloncesto, pero llega un punto en el que simplemente no lo soporto y tengo que defenderme. Pero sé que tengo que hacerlo mejor. Vaya, hermano, eso es una de las cosas más irrespetuosas que he escuchado de un jugador. Desde jugadas absolutamente pésimas como la que hizo Bronny y un jugador fallando al intentar copiar a Michael Jordan, hasta jugadores anotando para el equipo equivocado, jugadores dando literalmente 8 pasos sin botar el balón y muchas otras jugadas realmente terribles. 20 de las peores jugadas de la temporada comenzaron con LeBron haciendo algo que hizo que los comentaristas se burlaran de él. Va a lanzar LeBron contra LeBron. La pierde. Esa fue una posesión muy mala. La pérdida es mala por eso. Pero créeme, tiene jugadas mucho peores más adelante en este video. Y su hijo Bronny también. Pero antes de esas y muchas otras jugadas aún peores, la número 19 fue tan mala que los aficionados pensaron que el compañero de equipo de un jugador era su novio o algo así. La gente decía eso, y más después de que Cason Wallace tuvo una bandeja completamente solo y... Perdió el equilibrio, así que tuvo que devolvérsela a S.A. Espera un minuto, ¿una bandeja completamente solo se convirtió en un tiro fallado? No me extraña que Shai estuviera molesto con su compañero, pero la número 18 fue aún peor y le regaló 3 puntos al equipo. Ahora, no estoy hablando de cuando Kate falló su tiro libre y un jugador de los Nets anotó por él. Honestamente, eres un idiota.
Porque un jugador de los Warriors hizo algo aún peor. Jupper con el tiro tras el paso hacia atrás desde el codo. Bueno, al menos los Wizards, que son malísimos, por fin recibieron ayuda para anotar, pero la peor jugada de Antonio Edwards le costó una multa de $25,000, porque aunque la bocina ya había sonado para irnos al medio tiempo, Edwards intentó un tiro que solo había probado en el 2K. ¿Qué primera mitad? Después de ese tiro, un guardia de seguridad bajó y también intentó un tiro. Y bueno, espera, solo la gente en el partido vio lo que realmente pasó hasta que la NBA publicó el video de la pelota golpeando al guardia de seguridad directo en la cabeza. Luego multaron a Antonio con $25,000 por ese tiro, pero al menos eso no le costó su reputación como en el número 16, donde otra de las peores jugadas se convirtió en uno de los momentos más vergonzosos de toda la temporada. Ahora, podrías pensar que estoy hablando de cuando Esteban se cayó, quedó con las pompas al aire y todos vieron cómo sus compañeros se detuvieron a mirarlo. Te agarró desprevenido. Pero en realidad fue cuando Shea intentó bloquear a KD. He estado muy cansado. O sea, supongo que ahora sí es oficialmente la NBA de verdad, Asociación Nacional de Backshot, pero en el número 15, una jugada fue tan mala que los aficionados querían que investigaran al jugador. ¡Otro robo! Buen pase. Bridges corre por la cancha, pierde el equilibrio y Hart termina la jugada. Sí, y como literalmente no puedes fallar tan mal a menos que lo intentes, la gente quería que la NBA revisara la cuenta de apuestas deportivas de Mijail. Pero en el número 14, otra de las peores jugadas revivió un meme viral, porque estando abajo por solo un punto, probablemente en la última posesión del juego, Nick Batum hizo ¿qué? El pase va para López, de vuelta a Batum, no estaba dentro de la cancha. Y hacer eso con la oportunidad de ganar el juego trajo de vuelta un meme que ya se había hecho sobre él. En el último cuarto gritando, ¿por qué carajos está Batum en la cancha? Pero incluso eso podría no ser tan malo como el número 13, que la gente llamaba la peor defensa que habían visto en su vida. LeBron el rey. LeBron es el superado temblando. ¿A quién estás defendiendo, hombre? ¿A un fantasma? Pero sinceramente, eso fue lo opuesto al número 12, donde una jugada peor salió directo de un videojuego. ¿Qué onda, bro? ¿Esto es básquetbol? No Mortal Kombat. No puedes andar pateando a tus rivales así. Pero la neta, eso ni siquiera fue tan malo como el número 11, que hizo que la gente pensara que la NBA está arruinada, porque después de que jugadas terribles se hicieran virales, como los 5 pasos de Jalen Green, las cosas se pusieron aún peor cuando un jugador empezó a saltar como un maldito conejo y literalmente dio 8 pasos. Y como ambas jugadas pasaron justo frente a los árbitros sin que marcaran nada, todo de lo que la gente podía hablar era de cómo la NBA ahora es un desastre de tiros libres. Pero bueno, tenemos que volver a LeBron para el número 10, porque este hombre hizo y obligó a otros jugadores a hacer algunas de las peores jugadas en las que ha estado involucrado en toda su carrera. Primero, los peores momentos de otros jugadores involucrando a LeBron lo tenían metiendo la mano entre sus piernas para tocarle las bolas, o sea, robar el balón. Hubo un jugador de los Rockets discutiendo una decisión, lo que llevó a LeBron a pasar el balón para una canasta completamente solo, e incluso hubo un jugador que se quitó del camino de LeBron solo para evitar ser posterizado. Pero ninguna jugada de sus oponentes fue tan mala como cuando LeBron prácticamente se quedó quieto durante un contragolpe de 2 contra 1, y aún así su aura hizo que fallaran. Ahora, de alguna manera las cosas sí empeoraron cuando se trató de lo que LeBron hizo él mismo esta temporada. Desde quedarse parado sin cubrir a nadie mientras su oponente corría para un triple abierto y lanzar un tiro desde el logo donde falló completamente, hasta casi fallar una bandeja fácil y por supuesto, fingir estar lesionado. Eres más blando que la caca de bebé. Este viejo incluso creó momentos como pedir el balón agresivamente durante una reunión y luego tirar puro aire con su tiro flotado. Y si todo eso no fuera lo suficientemente malo, LeBron también se enfrentó a un novato con un contrato literal de 10 días, pero aún así lo frenaron. Sí, quizá ya sea hora de retirarse de verdad. Pero hablando de ser malo, tienes que ver lo que pasó en el número 9. Mira, el partido de los Wolves estaba por comenzar, ya sabes, como siempre, y todos notaron que por alguna razón faltaba su mayor estrella, Anthony Edwards, quien se suponía que iba a jugar. Después de un rato, finalmente salió a jugar. Así que, por supuesto, la gente me preguntaba qué había pasado, y todo lo que pudo decir fue: estaba cagando, sí. Muy bien, a este punto le voy a empezar a decir el Pooper Hooper, pero en el número 8, otro jugador no solo tuvo una mala jugada, tuvo un mes tan terrible en la historia de la NBA que hasta involucró a su propia mamá, porque en marzo, ya fueran tiros de media distancia o varios triples, este hombre, Tari Eason, no solo falló 1, 5 o incluso 10 tiros seguidos, lanzó tantos ladrillos que los Rockets podrían construir una arena nueva porque se fue 0 de 34 en todo el mes.
Por eso, después de finalmente encestar un tiro, Tarinalni literalmente miró hacia arriba y le dio gracias a Dios. La mamá de este tipo estaba tan decepcionada de él que de hecho contactó al entrenador de tiro viral, Little Shooter, solo para que le diera unas lecciones, y dijo que ni siquiera podría acertarle a Jordan Poole con Draymond Green. Dios mío. Pero Draymond no solo recibió indirectas esta temporada, también hizo una mala jugada en el puesto número 7, que se convirtió en una jugada destacada de Steph Curry. Bien, afortunadamente Steph no es malo, porque eso no es lo que quiso decir con ponte las pilas en el juego, hermano. Pero la peor jugada de otro jugador vino cuando hizo algo en contra de las reglas de la NBA, porque aunque jugadas como lanzar un tiro que ni siquiera toca el aro y ser el primero en agarrarlo, o sacar de banda tu propio pase, están en contra de las reglas de la NBA. Excepto por ese gancho, pero tiene un gran toque y lo encesta. Y los Rockets probablemente se lleven la ventaja al último cuarto. Adelante 76-a. ¿Qué hay que confundir ahí? Hasta los niños en la YMCA conocen esa regla, amigo. Pero en el número 5, la peor jugada de otro jugador esta temporada hizo que todo el equipo se burlara de él. Todo porque Buddy Hield solía estar en los Warriors, y cuando lo cambiaron, debió sentir que ya no le importaba mucho al equipo. Es más o menos como me siento yo cuando ustedes no ven todos mis videos. Así que suscríbete, porque estoy a punto de tener una racha histórica. Ya verás, solo suscríbete. De todos modos, ahora que Buddy está en los Hawks, cuando se enfrentó a su antiguo equipo, las cosas se convirtieron en una paliza. Así que, aunque normalmente es cuando los titulares se quedan en la banca por el resto del partido, el tipo volvió a entrar y se esforzó al máximo por anotarles solo por despecho. Pero no solo seguía fallando y fallando y fallando. Al final, simplemente lo dejaron completamente solo, para que por fin anotara, donde irónicamente lo hizo, pero después de la bocina, así que ni siquiera contó. Así que no solo sus propios compañeros estaban riendo de él por esforzarse demasiado, Steph casi lloraba de la risa por lo malo que era el tipo. Pero quizá no sea peor que el número 4, donde un jugador intentó copiar a Michael Jordan, porque aunque era conocido por hacer clavadas casi desde la línea de tiros libres, esta temporada un jugador del Heat intentó replicarlo. Clay Larson compitiendo con Porter Jr. y él consigue... Tú no eres él, tú no eres él. Tú no eres él. Dios mío. Pero escucha, una jugada aún peor ocurrió en el número 3, y de hecho, llevó a que una organización de la NBA tuviera que disculparse públicamente. Era 1 de abril, o sea, el Día de los Inocentes, cuando los Wizards vendaron los ojos a un fanático y le dijeron que tenía un solo tiro desde media cancha para ganar $10,000. Dios mío, alguien se hizo rico. Tú no lo viste. Todos lo vimos. Eso estuvo loco. Subes con el balón justo aquí y ves cómo simplemente en realidad no entra. Está bien, pero fingir que esa falla horrible entró solo para molestarlo no le cayó bien a los fans, aunque a mí me pareció muy gracioso. Pero los Wizards se vieron obligados a publicar una disculpa donde las cosas empeoraron aún más, especialmente después de que admitieron que todo estaba guionado. Amigo, pero en el puesto número 2, todo un equipo hizo varias jugadas malas mientras intentaba hacer historia en la NBA. Mira, al principio los Grizzlies empezaron un partido bien por una vez, encestando triple tras triple tras triple tras triple. Y una vez que de alguna manera encestaron su triple número 29 del partido, o sea, empataron el récord de más triples por un equipo en un solo juego en la historia. Querían ese récord con tantas ganas. Empezaron a cometer faltas intencionalmente para lanzar tiros locos y dejaron pasar canastas fáciles solo para fallar triples. Él no la quiere, prefiere el triple en su lugar. Espera, y no. Fallaron triples sin tocar aro y jugaron horrible por eso. Pero no solo terminaron fracasando, también perdieron. Así que entiendo por qué terminaron la temporada como uno de los peores equipos de toda la liga. Pero claro, las peores jugadas de esta temporada vinieron de Bronny James. Y las cosas se pusieron tan mal que la gente siente que deberían sacar a Bronny de la NBA. Honestamente, Bronny parecía uno de los peores jugadores de toda la liga este año. Caray, eso fue un tiro al aire. Ya fueran pases terribles, tiros malos, bandejas aún peores y muchas más jugadas malas, y eso solo en un partido. O la vez que su inexistente manejo del balón hizo que le robaran el balón, no una, ni dos, sino 3 veces por el mismo jugador. Bronny también falló bandejas completamente solo, intentó un tiro sobre la bocina desde el logo y ni siquiera tocó el aro. Y este hombre hasta lanzó un pase horrible que terminó en una pérdida de balón y no solo hizo que su papá se disgustara desde la banca, también le lanzó el pase equivocado a LeBron, lo que hizo que lo estuvieran entrenando a mitad del partido. Y como que miró a su hijo y le dijo, dame un pase picado. Ser tan malo toda la temporada también hizo que otros jugadores se burlaran de él lanzándole el balón cuando ni siquiera estaba prestando atención. Así que no me sorprendería si terminamos viéndolo hacer una jugada horrible como esta. Porque jugar así al principio hizo que algunos fanáticos acérrimos de los Lakers se desanimaran por completo. Bronny James es el imbécil más inútil en la historia de la NBA. Luego de eso, otros aficionados dijeron directamente que deberían expulsarlo completamente de la NBA, hermano.